Empezamos a Recording grabar, in Marco, por progress. favor. Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, en este chacaleo virtual del coordinador Julen Rementería. Esta vez estamos iniciando con un formato diferente. Arrancaríamos directamente con sus preguntas, tal como nos las han hecho llegar. A no ser, coordinador, que tenga algún comentario que quiera hacer de algún tema para iniciar, si no, arrancaríamos con las preguntas. Sí, gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y a todos. Yo solamente quisiera comentar los lamentables hechos y, bueno, condenar los hechos que sucedieron justamente en Hidalgo, donde dos coches bombas y pues, un grupo de personas armadas irrumpió en un penal ahí, en ese estado, para liberar 9 reclusos. Es terrible que esto esté sucediendo porque pareciera que estuviéramos imitando las prácticas de otros países en donde pues se daban este tipo de eventos y en México no los conocíamos. Ojalá se consiga capturar a los responsables y se evite en el futuro cualquier acto de este tipo. No le conviene a nadie, absolutamente a nadie en nuestra sociedad, y el gobierno debe actuar y actuar muy rápido y bien. Muchas gracias, coordinador. La primera pregunta que tenemos es de Karina Aguilar. Le pregunta, ¿cuáles son los retos de la actual administración y si puede nombrar 3 logros que haya tenido en estos 3 años el presidente? Karina, esa pregunta es bien complicada porque los retos puedo enumerar varios que estaban contenidos justamente en aquella propuesta que hizo durante la campaña, justo el presidente, el hoy presidente, y que no se han cumplido, en donde hablaba pues de lograr mejores condiciones para la población que no se han logrado, donde hablaba de que la economía pudiera crecer. En algún momento habló del 4%, pues y no se ha logrado, evidentemente. Hay condiciones exógenas como tiene que ver con la pandemia, pero sin duda me parece que ha habido muy mal manejo de la economía y entonces hay muchos retos pendientes. Tenemos un país devastado en gran cantidad de materias, no hay crecimiento, no hay generación de infraestructura, no hay abasto de medicinas. En materia educativa, bueno, pues tenemos también condiciones paupérrimas, no se han arreglado gran cantidad de cosas que se tienen que arreglar en todo el país en el tema de escuelas, por ejemplo, y en muchas otras materias que también hay, pues, francamente, un fracaso. En materia energética, sin duda, ha sido uno de los grandes temas en donde el país ha fracasado. Estamos por enfrentar en los próximos años, yo creo que no serán más allá de 2 o 3, seguramente apagones más recurrentes. Hay quien establece, la gente científica que conoce bien de esto, que para poder tener tú un crecimiento económico de un punto porcentual, tiene que venir aparejado de un 1.5 en generación de energía adicional, cosa que no se está logrando en nuestro país. Por lo tanto, lo que vamos a enfrentar en el futuro seguramente será escasez de energía. Lamentablemente no lo deseamos. Ojalá lo corrijan y esta mala llamar reforma, dizque para darle mejores precios en energía a la población, pues simplemente la dejen de lado y busquemos la manera de cómo competir a nivel mundial, generando energía limpia, energía barata y energía suficiente de manera ininterrumpida. Luego, respecto a de los grandes logros, pues mira, la verdad es que cuesta difícil, es muy difícil establecer cuáles. Podemos hablar del salario mínimo, pues sí, pero al final, ¿de qué le ha servido a la gente que el salario mínimo haya subido si la inflación se lo ha comido? La inflación ha ido incluso más allá de lo que ha subido el salario mínimo. Hablo de la inflación real, porque la reportada habla del 7.1, 7.3 en algunos cálculos. No sabemos cómo vaya a cerrar el año, pero al final de cuentas de lo que estamos viendo es que hay digamos que una inflación mucho más allá de la que se previó, que no ha sido controlada. Dicen que es un problema mundial. Ciertamente hay alguna parte de razón en eso, pero hay una gran responsabilidad en el resto de ese tamaño de inflación de parte de nosotros aquí en México, específicamente el gobierno. Y luego la recaudación. Pues me parece que la recaudación podría ser otra cosa que pudiera ser buena, señalarla como algún logro en donde ha logrado subir la recaudación a pesar de haber tenido un año con pandemia, con contracción económica. A ver, tenemos un crecimiento acumulado en los 3 años de gobierno de un -3%, o sea, estamos hablando de una cantidad pues muy importante
importante de crecimiento negativo, o sea, hemos retrocedido 3% a la suma de los 3 años. Entonces eso, pues desde luego no puede ser bueno. Y si hablamos de recaudación, de una mayor recaudación, una mayor generación de ingresos, pero esos ingresos se van realmente para programas que no generan, o sea, que no, digamos, que enraizan la posibilidad de crecimiento, de generación de nueva inversión, pues la verdad es que es pues una victoria pírrica el recaudar mucho más para simplemente dilapidarlo en programas que me parece que son buenos, los programas sociales, pero que están muy mal administrados y están plagados de corrupción. Gracias, jefe. Vero Macías te pregunta, ¿estaría de acuerdo en que Victoria Rodríguez integre la Junta de Gobierno, más no que la encabece, la Junta de Gobierno de Banjico, más no que la encabece? Y cuando cumplan los años requeridos, asuma la titularidad. Esa podría ser una posibilidad que el PAN apoye. Mira, hay una idea que está planteada por parte de algunos senadores en donde se pretende pronunciarse por un voto particular para que pudiera ser esa la propuesta, que pudiera llevarse a cabo un voto en el someterlo al pleno el día de mañana que se presentará la propuesta de Victoria, para que podamos decir, bueno, que integre la Junta, pero que no la encabece, que no sea la gobernadora, tratando de que cumpla los 3 años de experiencia y entonces pueda ser llamada ya o pueda ser candidata a gobernadora del Banco de México. Esa en sí, sola, así, encapsulada, podría ser una propuesta buena, pero tiene algunos peros. ¿Cuál? Por ejemplo, ya están ocupadas las 2 plazas que la propia ley establece para poderlo hacer de manera temporal. Entonces, habría que ver cómo pudiera ser procesada esa propuesta. De otra manera, no podría ser aprobada. Y luego es un tema que, por supuesto, yo tendría que hablar con nuestro grupo parlamentario, porque la posición de nuestro grupo es simplemente, como no había esta propuesta en el aire y solo hasta ayer en la tarde nos la comunicaron, pues la propuesta de nuestro grupo es justo porque no cumple con los requisitos de experiencia. Puede ser una mujer muy trabajadora, puede ser una mujer muy capaz en materia financiera, pero no en materia monetaria y económica. Entonces necesitamos que son requisitos también ineludibles para poder ser aspirante a gobernar el Banco de México. Y ella no los cumple. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar que esos requisitos se cumplan, de manera que el grupo está diciendo no puede pasar porque tiene estas consideraciones que no cumple los requisitos, pero además hay una consideración importante también que se ha evaluado dentro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que esta persona, que con todas las cualidades que puede tener, al final es una persona que podría ser una señal de un bloqueo de la independencia o de interrumpir la independencia de la autonomía del Banco de México. Y eso sería gravísimo para los mercados y para el país. Una institución como el Banco de México, con una tarea tan importante como la que tiene encomendada, no podemos ponerla en manos del presidente, que ha demostrado que francamente no tiene pues la capacidad de llevar a buen puerto los proyectos y sobre todo en esta materia, la económica, que es de tanta relevancia para nuestro país. Habrá quien diga, oye, es que la Junta de Gobierno es una de 5 y bueno, las decisiones, muchas las importantes se toman de manera colegiada. Sí, pero también hay unas facultades específicas de la gobernadora o gobernador del Banco de México que pues son suficientes para poder poner nervioso a los mercados. Y lo que menos necesita México en este momento es que haya más incertidumbre económica respecto a su futuro. Lo que necesitamos es confianza, seguridad, ya que no se da a partir de el cumplir con las leyes que ya están escritas en materia pues, ambiental, en materia energética y, bueno, desde luego en materia de inversiones para infraestructura, pues por lo menos que se dé desde el Banco de México para contener la estabilidad o lograr la estabilidad o mantenerla, pues, la que debemos de cuidar para todos los mexicanos. Gracias, jefe. Tenemos 2 preguntas sobre la iniciativa de cannabis, te las hago juntas. La primera es de Ingrid Sánchez y la segunda es de Víctor Gamboa. Dice Ingrid, ¿cuál va a ser la posición de la bancada en relación con la iniciativa de cannabis, que según dijo Monreal, sí sale en este periodo? Y luego Víctor Gamboa, en ese mismo sentido, dice, ¿cuál es la postura de su grupo parlamentario sobre la ley para regular la cannabis? ¿Hay tiempo de que se logren un dictamen consensuado antes del 15 de diciembre, como lo pretende Morena?
Pues pudiera haber tiempo, para responder rápido a la última parte, pudiera haber tiempo, no está fácil. Hay un grupo de trabajo ya establecido aquí en la Cámara de Senadores, en donde se integran pues, representaciones de todos los partidos políticos, se está avanzando. Pero a ver, lo primero que hay que dejar claro es que este asunto viene a partir de una minuta que fue aprobada en Cámara de Diputados. Y en esa Cámara, en la Cámara de Diputados me parece que rebasaron por mucho lo que obliga o mandata a la Corte que se debía de regular. La Corte habla en esa resolución que obliga al legislativo es de, pues, poder regular lo que es precisamente el autoconsumo, lo que es la cosecha, lo que es, bueno, la generación, pues, la distribución. Pero en esta minuta que ya nos llega de diputados, se van, digamos que hasta el final de todo, o sea, y ahí es donde hay una discusión importante en donde se plantean pues cosas como el instituto y algunas más que me parece que hay que revisarlas con mucho cuidado. Es un tema muy sensible para la población, hay gente que la apoya, por supuesto, hay gente que no, y lo que necesitamos es buscar con objetividad lo que pueda dañar menos desde luego a la población, que no sea un riesgo para la población, para los niños, que no se genere la instalación de repente de centros de distribución frente a escuelas, que no haya tienditas, que no las veamos como si fueran pues la tiendita de la esquina vendiendo esto. Hay un mandato, porque también se ha dicho, la de regulación, a ver, hoy en día, tal como está, sin aprobar esta minuta, digamos que el autoconsumo está aprobado y la protección hasta por 5 gramos. Entonces, lo que dices la Corte es, ahora dime cómo va a ser para conseguirlo, para dónde se va a poder cosechar y cómo se va a poder transportar y distribuir. De lo que la Corte habla es de un concepto que se denomina el libre desarrollo de la personalidad y sobre él nos tenemos que atener, no simplemente a lo que se nos ocurra a partir de nuestra mente y de nuestra creencia o de nuestra, pues, antojo, pues, para decirlo de alguna manera. Lo que hay que hacer es tener cuidado para que esto sea una legislación y que sí, que esté atendiendo lo que la Corte dice, pero que sea algo sensato. Gracias, coordinador. Mayolo López le hace dos preguntas, son dos temas diferentes, se las hago una por una. Dice Mayolo, ¿qué opinión tiene de que AMLO haya encargado al ejército el reparto de las medicinas? Me parece terrible porque aquí vuelvo a las promesas que decía el presidente cuando era candidato. Él decía que el ejército y las Fuerzas Armadas tenían que estar en sus cuarteles, que debían ser guardados, y ha hecho exactamente todo lo contrario. Ahora ya no más falta, ya son repartidores de medicina. Es cierto que de momento es el titular, el general me parece que el apellido Loman, el segundo apellido, pero al final lo que estamos viendo es un corrimiento de las actividades de las Fuerzas Armadas cada vez con mucha mayor importancia en las actividades que debieran de ser de orden civil. ¿Que acaso alguien pudiera creer que solamente con la intervención de las Fuerzas Armadas se puede distribuir medicinas en este país? Y me refiero a la parte administrativa, porque no es el custodiarlas en un convoy. Si ese fuera el caso, bueno, pues entonces sí tendrías que tener pues a un resguardo armado para poderlas transportar, si fuera el caso. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una actividad eminentemente administrativa de carácter civil que otra vez se encomienda, una más, se encomienda a las Fuerzas Armadas. Mis respetos para las Fuerzas Armadas. Yo creo que este tipo de cosas, en lugar de darles prestigio, las está involucrando en tareas que no les corresponden. Entonces yo aquí lo que haría es un llamado para que se respete realmente la posición y lo que debe ser la principal actividad de las Fuerzas Armadas, que no tiene nada que ver con este tipo de tareas. A ver, ya las puso a construir bancos, ya las puso a administrar puertos, a administrar aduanas, a construir aeropuertos. Bueno, están metidas en el tema del Tren Maya. Hay una gran cantidad de cosas que no tienen por qué participar. Y ahora, pues ahora a encargarse de esta empresa Birmex, a repartir medicinas. Francamente, me parece un despropósito. Gracias, jefe. La segunda pregunta de Mayolo López es si puede decir una acción concreta que vaya a impulsar el partido para abogar por la liberación de Tito Delfín.
Bueno, lo que nos queda, Mayolo, es simplemente insistir en lo que dijimos ayer, que el gobierno de Veracruz saque las manos, que el gobernador Cuitláhuac deje de lastimar la democracia interna de nuestro partido en Veracruz y que simplemente permita que las elecciones de manera democrática transcurran en paz hacia el interior del partido y no generen la instabilidad que ha generado. Lamentamos mucho que esto sea y exigimos al gobierno del estado, específicamente al gobernador Cuitláhuac, que lo libere ya. Que lo libere ya. No hay una justificación para que se le haya determinado prisión preventiva justificada, como es el caso de él. Él podría, si algo tiene que discutirse, si algo tiene que aclarar, lo podría hacer en libertad y que siga su proceso. Eso podría cambiar de manera radical las cosas y permitiría que el proceso siguiera con normalidad, como deseamos todos los panistas en Veracruz. Gracias. Víctor Gamboa le pregunta, su segunda pregunta es, quedan solo 4 sesiones del Pleno del Senado para terminar el periodo. ¿Cuáles son las iniciativas que pretende sacar adelante su bancada? Pues mira, nosotros tenemos muchas iniciativas, digamos que en cartera, hay una gran cantidad de ellas presentadas, hay muchísimas en las comisiones. Lamentablemente, la mayoría en esta Cámara de Senadores, y creo que no es la excepción allá en Cámara de Diputados, pareciera que las iniciativas de la oposición y particularmente las del PAN están condenadas a fracasar. Y hay iniciativas que me parece que debiéramos de rescatar e impulsar. Por ejemplo, hace unas cuantas semanas presentamos una iniciativa que nosotros denominamos Ley DIF, que tiene que ver con crear un fondo para pues mejorar las condiciones o poder ayudar a las personas, mujeres en este caso, que están en un estado de embarazo, que pueden haber sido violentadas, que pueden haber sido violadas o que tienen situación de calle y que al final les podría dar la oportunidad de tener atención médica, atención psicológica, de tener a través, por cierto, lo hacemos la propuesta de manera institucional para que a través del DIF, digamos que a nivel nacional, se establezca la coordinación con los DIF estatales y con los DIF municipales. Se requiere un fondo, ahí está planteada toda esa iniciativa, para que la mujer en absoluta libertad, la que decida, a pesar de todo, no interrumpir su embarazo, pues pueda seguir con él con la tranquilidad de que va a poder ser ayudada desde el Estado. Esto me parece que es una iniciativa que no debería de tener ninguna objeción por parte de ningún grupo, sobre todo de aquellos que defienden la libertad de decidir sobre las mujeres, sobre su cuerpo, porque al final de lo que estamos hablando es justo de eso. Entonces, bueno, yo me parece que ese es un ejemplo. Lamentablemente, pareciera que todas las avientan a un congelador, ahí las mantienen frías y no prosperan. Ha costado mucho trabajo, ha sido digamos que una petición muy sentida de todos los miembros del grupo parlamentario hacia del PAN, hacia Morena, hacia un servidor para que podamos ser el interlocutor y tratar de que esto pueda avanzar. Lamentablemente hay una cerrazón para prácticamente ni revisar toda aquella iniciativa que venga del PAN. Entonces, ¿cuáles podríamos apoyar? Pues podríamos aprobar muchísimas. La situación es que en las iniciativas en comisiones se aprueban por mayoría de votos. Lamentablemente, la condición actual de la Cámara no permite que el PAN esté en posibilidad de decir voy a aprobar esta o esta. Se necesita el concurso y la participación de los votos de pues otras fuerzas políticas y lamentablemente no se cuenta con ellos. Pero la de la ley DIF, es un ejemplo en el que pudiéramos apoyar y quisiéramos poder sacar en esta. Ya quedan 4 sesiones nada más. Rita Cerón pregunta, en una frase concreta, ¿cómo define el tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel, quien está festejando en el Zócalo con una mega fiesta en medio de una pandemia, con la nueva variante Omicron y con la posibilidad de que los militantes acudan sin cubrebocas? En una sola frase se me ocurren muchas, pediría 3 años perdidos. Francamente, es un verdadero despropósito, es un acto de irresponsabilidad haber convocado a un evento como ese. He visto imágenes el día de hoy de cómo ya hay gente acudiendo ahí al Zócalo. Qué bien que lo hagan, qué bien que vayan a ver a quien consideran ellos su líder, pero al final qué mal que se promueva desde la propia presidencia
pues que el uso de cubrebocas, por ejemplo, el de eventos masivos donde evidentemente va a haber una gran concentración de personas, pues pueda ser solamente un acto voluntario. O sea, si quieres lo usas, si no quieres no lo usas. Me parece que eso es algo irresponsable, sobre todo cuando tenemos esta variante, la Omicron, ya en todo el mundo y que, aunque aquí se diga que no ha llegado, pues para qué buscamos las posibilidades de que llegue, lo que hay que hacer es evitarlo. Pero repito, la frase sería 3 años perdidos. Gracias. Silvia Arellano le pregunta si coincide con el vocero Jesús Ramírez Cuevas de que 3 años del gobierno del presidente López Obrador a 3 años del gobierno del presidente López Obrador ya se consolidaron las bases de la 4T. Pues mira, no coincido porque o no sé cuáles sean las bases, porque si las bases son destruir al país, pues entonces sí están bien consolidadas, bien fuertes y bien desarrolladas. Pero si las bases tienen que ver con mejorar las condiciones del país, o sea, tener un mejor México hoy que el que teníamos hace 3 años, pues francamente no. Y podemos tomar ejemplos de donde queramos. Podemos ir, por ejemplo, a mi estado, a Veracruz. Tenemos un gobierno que prácticamente se ha olvidado de las tareas de gobernar. Pareciera que todos los días se levantan, se alistan, van a la oficina y a ver qué hay, ¿no? O sea, como que llegas a ver con qué me encuentro, qué responsabilidad puedo hacer. No hay planeación, no hay un plan integral para ninguno de los temas importantes y me parece que las bases, si a lo que hoy estamos viendo en nuestro país, que son los temas que importan, el haber generado más pobres, el haber más de 4 millones de personas que han pasado a engrosar las filas de la pobreza, el haber podido lograr 15 millones de mexicanos, el equivalente a varios países de Centroamérica, que ahora ya no tienen acceso a los servicios de salud. Esto lo logró este gobierno. El haber tenido un crecimiento negativo en la economía de 3%, el haber podido lograr metas de desinversión en el país, de fuga de capitales del país, sobre todo en este último trimestre que rebasa en más de 1000% cualquier comparación del pasado, pues me parece que cuáles son las bases, de qué bases estamos hablando, qué es lo que persiguen esas bases o qué es lo que persigue la famosísima cuarta transformación, porque yo no veo en qué pueda ser mejor el México de hoy que el México de ayer. Dicen que estamos acabando la corrupción, mentira. El gobierno de México hoy es el más opaco del mundo. El de Veracruz igual y el de muchos estados también lo será. Me refiero a Veracruz porque de ahí soy, lo veo de manera cercana. Pero así tenemos como en Veracruz, en México, seguramente en muchos otros estados, un resultado absolutamente nulo de la acción de gobierno. No hay nada en lo que se pueda decir, en esto avanzamos, en esto hicimos, en esto estamos mejor que en el 2018 cuando entraron. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que se han sentado las bases para lograr un mejor México. En todo caso, aquellas bases para destruir México, esas sí están bien sentadas y bien sólidas. Gracias. Finalmente, de lo que tenemos registrado, a reserva que algún compañero o compañera de quienes están conectados, quisiera hacer uso de la palabra, te pregunta Rubén Arismendi. Hoy la encuestadora de las Heras informa una aprobación de 71% de AMLO. Sin embargo, todo va a la alza, alimentos, luz, gas, ropa, etcétera. ¿No es una contradicción? Sí, es que lo que pasa es que hay una información parcial, porque sí es cierto, la aprobación del presidente de su persona está en esos rangos, pero cuando vamos a tratar de ubicar cuál es la aprobación de su gobierno y de los resultados de su gobierno, encontramos una realidad totalmente diferente. Ahí el gobierno está absolutamente reprobado. Entre 3 y 4 sacaría de calificación. Entonces, estamos hablando, sí, digamos que la encuesta mide la popularidad del presidente, pues sí, todas las mañanas se dedica a decir una gran cantidad de cosas que no se cumplen, que no son verdad, y luego pues el gobierno, la gente lo está sintiendo. Está viendo que no se atendió bien a las vacunas, que lo del asunto del COVID, el manejo de la pandemia fue de los peores en el mundo. Tenemos el mayor índice de letalidad en personal médico. Tenemos 450,000 mexicanos muertos, cifras oficiales
ya al día de hoy. Y tenemos una gran cantidad de materias en las que no se ha avanzado. Hoy los empleos son menos de los que había antes, el dinero alcanza para menos, la inflación está disparada, a pesar del aumento de los salarios mínimos, como ya lo dijimos. Entonces, de lo que estamos hablando es, sí, de la popularidad de una persona, el presidente de la República, pero no tiene nada que ver con la aprobación del gobierno. El gobierno en ninguna materia, en ninguna, está hoy realmente en condiciones de haber sido aprobado. Habla de pues, unas encuestas en donde pues el 1%, por ejemplo, para que veamos, el 1%, esto está hablando de una encuesta de un periódico de circulación nacional, el 1% de la población, o sea, 1 de cada 100, dice que el manejo de la seguridad es mejor. ¿De qué estamos hablando? 99 personas de cada 100 dicen que hoy estamos peor en seguridad que antes. Y él hablaba en su campaña, el presidente, de que lo iba a resolver y que íbamos a tener en unos cuantos meses, dijo, primero se aventó a decir al inicio de su campaña que de inmediato, en 15 días, luego en unos cuantos meses, bueno, ya cumplimos 3 años y no han podido lograr ni siquiera controlar el crecimiento del índice delictivo. El 1% de la población piensa que ha mejorado, o sea, 1 de cada 100. Solo el 2% dice que el manejo económico es mejor, o sea, 2 de cada 100 dicen que el manejo económico es mejor a lo que había. Entonces, ¿ante qué estamos? Un fracaso del manejo de la economía, no se puede decir de otra manera. En 3 años, y siguen culpando al pasado, pues ¿cuándo se van a hacer responsables su gobierno? Llevamos 3 años y no han podido ya decir quiénes, por qué no han hecho las cosas. Pues simplemente porque no hay plan, no hay objetivos, no hay compromiso de hacer las cosas bien. Solo el 4% responde que el combate a la corrupción es mejor. O sea, a pesar de que el presidente todas las mañanas dice se acabó la corrupción y saca su pañuelito blanco y las escaleras de corrupción se barren de arriba para abajo, pues no, no es cierto, no es cierto. Y para prueba el famoso decretazo que emitieron apenas hace unos cuantos días, la semana pasada, y el 4% de la población piensa que el manejo, o sea, que hay menos corrupción que la que había antes. O sea, 96 de cada 100 personas, pongámoslo en esta perspectiva, 96 de cada 100 personas dicen y piensan que hay más corrupción que cuando Peña. Imagínense eso. Imagínense eso. Muchos dicen, el sexenio más corrupto. Bueno, pues 96 personas hoy, a 3 años del nuevo gobierno, piensan que hay más corrupción que en la administración anterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay resultados, pues por eso la encuesta los reprueban los resultados. O sea, hay una gran cantidad de errores que la población atribuye al gobierno. Por ejemplo, la falta de apoyo. Pues no hay apoyo. Pasamos por una pandemia. ¿Y en qué se les apoyó? El PAN se cansó de decir, propongamos algo que vaya a generar un ingreso básico universal, así lo llamamos. Nadie hizo caso. Conclusión, 8% de caída en el crecimiento del PIB el año pasado. Decía, bueno, carencia de medicamentos. Decían, es que es una telenovela, está armado este reclamo de los padres con niños con cáncer, realmente está detrás de ellos un golpe de Estado, llegó a decir el subsecretario López-Gatell, una barbaridad. Lo cierto es que había carencia de medicamentos y la sigue habiendo. Prueba de ello es que ahora quieren pretender poner a un militar al frente de la distribución de medicamentos para disque corregirlo. Ya veremos, por lo pronto esa medida es absolutamente contraria a la lógica, los militares no tendrían que andar repartiendo medicinas, pero bueno, yo no creo ni siquiera que lo vayan a resolver porque no es un tema de distribución, es un tema de la compra adecuada y en orden. Aquí dijimos en el Senado, cuando decidieron centralizar todas las compras, dijimos que eso era un error que iba a generar pues verdaderamente incompetencia en la posibilidad de comprar y que lo que iba a lograr es desabastos. Ya lo estamos viendo, lo estamos viendo. En seguridad, ya dijimos, una persona de cada 100 piensa que estamos mejor. En economía, ya lo dijimos, 2 personas de cada 100. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? De que al final de cuentas hay un gobierno que simplemente ofrece muy malos resultados y que, por supuesto, no puede ser considerado como aprobatorio. Gracias, jefe. Nos llegaron 2 preguntas más. Te dice Joaquín Tinoco. Menciona usted que le gusta
le gustan los programas sociales del gobierno federal, pero están llenos de errores. En 3 años, ¿cómo podrían mejorar estos programas? ¿O cuáles creen que sería la imagen? ¿Y cuál cree usted que sería la imagen de esta administración en el extranjero? La imagen del extranjero me parece que es mala, lamentablemente mala, porque no lo deseamos, pero las señales que se mandan al extranjero son muy malas. Veamos lo que pasa simplemente con la pretendida reforma energética, que por supuesto buscaremos hacer lo necesario para que no pasen los partidos de oposición, porque es verdaderamente contraria a los intereses del país y de la gente. Y bueno, respecto a los programas sociales, a ver, yo estoy de acuerdo y el PAN está de acuerdo y aquí votamos en el Senado para que los programas sociales se pudieran considerar en la Constitución, que fueran ya constitucionales, estuvimos de acuerdo. El problema de los programas sociales es que le dan una cantidad de dinero impresionante a los programas sin ningún orden, sin ningún procedimiento, sin ningún reglamento, ningún procedimiento de cómo deben de conducirse. Claro, se han llenado de opacidad y han sido, ahí están los datos. Por ejemplo, de cuál es la eficiencia de algunos programas. Benefician al 1, al 2% del objetivo, de la meta objetivo. Entonces estamos hablando de que un verdadero programa social que no está funcionando. Porque si dijéramos, oye, el Sembrando Vida o con Jóvenes Construyendo Futuro o cualquiera que citemos pudiera estar funcionando, bueno, por lo menos está gastando mucho dinero en ello, debía de también quedarse una parte en inversión que genere luego empleo para que haya la posibilidad de que ya no lo tengas que seguir dando siempre de por vida apoyo a la gente, pero no, aquí de lo que estamos hablando es de que estos programas están sirviendo, si el público objetivo era 100, por ejemplo, si hablamos de jóvenes, bueno, pues está a lo mejor ayudando a 1 o 2 en el mejor de los casos. Lo demás se queda en el aparato burocrático y la inmensa mayoría de lo demás se queda precisamente, se pierde en pues la corrupción, en la gran corrupción que hay y en la opacidad por falta de reglas, falta de procedimientos, porque se aventó así nada más. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del INSABI, destruyendo el Seguro Popular, de cuajo, de la noche a la mañana. Crearon el INSABI, lo hicieron sin reglas claras y hoy lo que tenemos es 15 millones de personas, de seres humanos, que no tienen acceso a servicios de salud. Eso es un desastre y eso es culpa de este gobierno. Esto lo han hecho en estos 3 años. Yo espero que eso lo corrijan y que realmente empiecen a hacer con las cosas con orden y verdaderamente con compromiso del combate a la corrupción. Claro que queremos todos que se acabe la corrupción, claro que queremos que se acabe la impunidad, pero francamente este gobierno no está caminando en ese sentido, porque no hay un solo indicador que diga que estamos mejor hoy que antes. Gracias, jefe. Finalmente, el mismo Joaquín Tinoco te pregunta, tras los hechos ocurridos en la madrugada en Tula, ¿cuál cree que deba ser la estrategia que deban seguir el gobierno federal frente al crimen organizado? Primero, generar una estrategia, porque este gobierno lo que no tiene es una estrategia para combatir al crimen organizado. Lo que tiene es una serie de actividades que desarrolla a base de ocurrencias, de ideas, en todo caso algunas de ellas con la mejor intención, pero no hay una estrategia de seguridad pública en este país. No existe. Ahí está, no lo digo yo, ahí están los expertos que lo mencionan y ejemplos comparados con otros países que han sufrido por las condiciones pues que hoy está sufriendo México. Lamentablemente lo que se tiene que hacer es precisamente eso, establecer una estrategia conjunto para dar combate a la criminalidad y lograr la seguridad. Porque lo decíamos hace un momento, la percepción que se tiene es terriblemente mala de los datos en seguridad. 1% piensa que está mejor que antes. Entonces, esto es una cifra devastadora. Aun cuando la encuesta estuviera mal, pues que creciera el doble, 2 personas de cada 100. Entonces, esto es terrible. Entonces, lo que hay que hacer es generar una estrategia de vinculación. A ver, no puede haber sistemas de seguridad eficientes en el país si a la policía municipal de cada lugar de este país no las apoyas. ¿Y quién las tiene que apoyar? Los gobiernos. No les genera recursos. ¿Cuál es la cantidad que se establece para las policías municipales en el presupuesto? 0 pesos con 0 centavos para el año que entra.
Entonces, así como vamos a tener policías de proximidad, que son las de primer contacto con la gente, para que puedan realmente desarrollar mejores condiciones de seguridad, puedan procurar a lograr mejores condiciones de seguridad. Y luego, pues a las policías estatales también se les ha reducido significativamente. Y todo lo han estado mandando a, pues, a la Guardia Nacional, que por cierto me parece que tampoco tiene los resultados que desearíamos todos los mexicanos, amén de que se ha pues, desvirtuado su principal origen, que debía ser un cuerpo intermedio, pero con un mando civil. Y francamente hoy lo asume la Sedena, en el discurso del general secretario, en uno de los que ha dado, pues lo asume prácticamente como un apéndice de las Fuerzas Armadas permanentes, y eso pues no era el objetivo de origen. Así que me parece que lo primero que hay que hacer es una estrategia para que se pueda empezar a controlar eventos como el que sucedió pues precisamente ahí en Hidalgo, y que mucho lamentamos, como decíamos al inicio de esta conversación. Pues no tenemos más preguntas, coordinador. Agradecerle a las compañeras y compañeros de la fuente, agradecerte a ti. Y bueno, les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo y los convocaremos a nuestras siguientes actividades de comunicación. Muchas gracias, coordinador. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a todos y muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Sergio.